Imagina una noche en el sur de California. No una noche especial. No una noche que alguien recuerde. Una de esas noches que parecen iguales a todas las demás, donde el tiempo se diluye entre luces de neón, asfalto caliente y el ruido constante de la autopista. Los coches pasan como si nunca fueran a detenerse. Los faros cortan la oscuridad en fragmentos breves, casi irreales, como si la noche estuviera hecha de piezas rotas que nunca encajan del todo. Y más allá del sonido del tráfico, hay un silencio extraño. No un silencio completo, sino uno que parece esconder algo dentro de sí mismo. Porque en algún punto de esa red infinita de carreteras, alguien desaparece. Y lo más inquietante no es la desaparición. Es lo fácil que resulta que nadie lo nota. A finales de los años 70, el sur de California es un lugar que parece vivir en un estado permanente de movimiento. Las ciudades nunca duermen del todo. Las playas se vacían solo para volver a llenarse. La música sale de bares abiertos hasta tarde, y la gente entra y sale de la noche como si la noche no tuviera consecuencias. Pero en ese mismo movimiento constante hay una grieta. Una especie de sombra que no pertenece a ningún lugar concreto, pero que parece estar en todas partes al mismo tiempo. Porque empiezan a desaparecer jóvenes hombres. No todos al mismo tiempo. No en el mismo lugar. No de una manera que permita unirlos fácilmente. Algunos son vistos por última vez en bares donde la música aún sigue sonando cuando ellos ya no están. Otros desaparecen después de salir de fiestas donde nadie recuerda exactamente quién se fue con quién. Algunos simplemente entran en un coche y nunca vuelven a salir de la historia. Y lo más extraño es esto, al principio, nadie cree que estén conectados. Cada desaparición es una historia aislada. Un expediente separado. Un dolor individual que se archiva en oficinas distintas, en ciudades distintas, bajo luces fluorescentes que nunca parecen cambiar. La policía trabaja caso por caso, como si el mundo estuviera hecho de piezas que no encajan entre sí. Y tal vez por eso nadie ve lo que realmente está ocurriendo. Porque a veces el horror no se presenta como un patrón claro. A veces se esconde precisamente en la falta de patrones. Mientras tanto, en medio de ese paisaje nocturno, hay un hombre que se mueve como una sombra dentro de otra sombra. Randy Kraft. No hay nada en el que grite peligro. No hay nada que lo haga destacar cuando entra en una habitación. No hay un gesto, una forma de hablar o un comportamiento que encaje en la idea clásica de algo sospechoso. Es, en muchos sentidos, invisible. Y esa invisibilidad no es ausencia. Es presencia disfrazada. Porque hay personas que no desaparecen en la multitud, sino que la utilizan. Más adelante, cuando los investigadores miren hacia atrás, habrá una frase que se repetirá una y otra vez, casi como un eco incómodo que nadie sabe cómo interpretar. Parecía completamente normal. Pero esa frase, en realidad, no explica nada. Solo abre otra puerta. Una puerta hacia algo más inquietante. Porque lo normal, cuando se observa desde el ángulo equivocado, puede ser simplemente una máscara bien ajustada. Mientras los casos de desapariciones empiezan a acumularse lentamente, las familias se enfrentan a una forma muy particular de incertidumbre. No es el duelo, todavía no. Es algo peor, la suspensión. La espera sin final claro. La llamada que no llega. La explicación que nunca se da. Las preguntas se repiten en casas silenciosas, en cocinas iluminadas por luces demasiado frías, en habitaciones donde los objetos personales siguen exactamente donde estaban la última vez. ¿Dónde está? ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Por qué no volvió? La policía intenta dar respuestas, pero el sistema de la época no está preparado para ver conexiones que cruzan ciudades, jurisdicciones o patrones dispersos. No hay redes digitales. No hay bases de datos que unan puntos lejanos en segundos. Todo depende de memoria, intuición y papel. Y el papel, por muy organizado que esté, no ve lo que no se le muestra.
Sin embargo, en algunos despachos comienza a crecer una sensación incómoda. Algo que no tiene todavía forma de teoría, pero que empieza a comportarse como una idea que no se puede ignorar del todo. Porque ciertos detalles se repiten. Jóvenes hombres. Vida nocturna. Últimas apariciones cerca de rutas conectadas por autopistas. Desapariciones sin testigos claros. No es suficiente para construir un caso. No es suficiente para acusar a nadie. Pero es suficiente para generar una grieta en la manera en que algunos investigadores empiezan a mirar estos expedientes. Y las grietas, en el lugar adecuado, pueden convertirse en fisuras. Pero pensar en esa posibilidad es peligroso. Porque implica algo mucho más grande que una serie de desapariciones trágicas. Implica la existencia de una estructura oculta. Algo que opera sin ser detectado. Algo que se mueve dentro del mismo sistema que intenta atraparlo. Y esa idea es incómoda. Demasiado incómoda para ser aceptada rápidamente. Así que se deja de lado. Se pospone. Se archiva en el fondo de la mente como una hipótesis que no está lista para existir. Pero el problema con lo que se ignora es que no deja de existir. Lo más perturbador en esta etapa no es lo que se sabe, sino lo que falta. No hay un sospechoso claro. No hay una descripción repetida que encaje en todos los casos. No hay un rostro que aparezca en testimonios múltiples. Solo hay vacío. Un espacio en el centro de cada expediente que no se llena con nada. Y ese vacío empieza a comportarse como si tuviera significado propio. Como si no fuera ausencia, sino ocultamiento. Porque si alguien está detrás de todo esto, entonces no se está escondiendo en las sombras. Está caminando entre la gente. Usando las mismas calles. Respirando el mismo aire. Apareciendo y desapareciendo dentro del mismo flujo de la ciudad nocturna. Quizás conoce las rutas. Quizás entiende los horarios en los que la ciudad se vuelve más vulnerable. Quizás sabe exactamente cómo no ser recordado. La policía no tiene nombre. No tiene imagen. No tiene un punto de partida claro. Solo una sensación creciente, difícil de explicar en voz alta, de que algo no encaja en el tejido mismo de los casos. Y esa sensación no desaparece. Se acumula. Como presión en el aire antes de una tormenta que aún no se ve. Poco a poco, el ambiente empieza a cambiar. No de forma abrupta. No con un evento claro. Sino con pequeños desplazamientos. Familias que empiezan a organizarse. Investigadores que hablan fuera de protocolo. Artículos de prensa que mencionan casos sin resolver. Pero oficialmente, todo sigue separado. Todo sigue siendo individual. Todo sigue sin conexión. Y aún así, algo comienza a formarse debajo de esa superficie ordenada. Algo sin nombre. Sin forma. Sin rostro. Algo que todavía no se puede demostrar, pero que ya empieza a sentirse. Y entonces llega el final de este primer capítulo. No hay arrestos. No hay pruebas definitivas. No hay una conclusión. Solo una certeza cada vez más difícil de ignorar. Estas desapariciones no parecen coincidencias. Y en algún lugar del sur de California, mientras las autopistas siguen brillando bajo las luces artificiales y los coches continúan avanzando como si nada pudiera detenerlos, hay alguien que se mueve dentro de esa misma noche, precisamente gracias a lo invisible que es. La policía no tiene nombre. No tiene rostro. No tiene forma de empezar. Solo tiene una pregunta que se queda suspendida en el aire como algo vivo, esperando respuesta. ¿Quién es el hombre que nadie ve? Y la noche, indiferente, sigue avanzando como si ya conociera la respuesta, pero no tuviera intención de decirla todavía. Si les gustan mis videos y quieren saber cómo continúa la historia de Randy Kraft, entonces quédense hasta el final y no se pierdan las próximas partes.
Porque lo que viene ahora nos lleva cada vez más profundo en una historia que es mucho más oscura de lo que parece a simple vista. Cuantos más detalles salen a la luz, más inquietante se vuelve todo el panorama. Nada parece ser casual. Cada pista, cada decisión, cada silencio encaja como parte de algo que ha permanecido oculto durante mucho tiempo. Y precisamente ese misterio es lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. Porque a veces no es lo que sabemos, sino lo que no podemos comprender, lo que realmente nos pone la piel de gallina. En la próxima parte iremos un paso más allá. Y créanme, el final no será lo que esperan. Así que quédense, si se atreven.